Salmo 31. Declaración de confianza. Al músico principal, Salmo de David. Este salmo es conocido como una súplica individual y ha sido orado, cantado o recitado por muchos en diferentes porciones de las Sagradas Escrituras, incluyendo a Jesús el Mesías, nuestro Salvador, quien usó una porción de este salmo como sus últimas palabras mientras colgaba en la cruz del Calvario por usted y por mí. También encontramos palabras muy similares a la de este salmo en el libro de Jeremías, llevando a algunos teólogos a atribuir este salmo a él. Y este salmo es para confianza en situación de angustia. ¿Quién no ha pasado por un momento de angustia? Y como veremos, aún el Cristo, nuestro Señor Jesucristo, estuvo angustiado. 2 veces el salmista nos dirige desde la angustia hasta la liberación o la salvación en Dios. 2 declaraciones profundas de confianza encontramos en este salmo que fueron dichas por Jesús al dar su vida en la cruz, como ya se mencionó, al igual que Esteban al morir apedreado como el primer mártir de la iglesia. Aquí están las 2 declaraciones. En tus manos encomiendo mi espíritu, que se encuentra en el verso 5. Y la segunda, en tus manos están mis tiempos, que la vemos en el verso 15. Muchos otros creyentes han repetido estas 2 declaraciones, entre ellos otros mártires de la iglesia primitiva y de nuestro tiempo. Veamos el salmo primero a vuelo de pájaro y luego regresemos a ver verso por verso. En este salmo encontramos lo siguiente, es un clamor por salvación, en los versos 1 al 4. El salmista nos da un buen ejemplo. A menudo necesitamos liberación de peligros, acechanzas de enemigos espirituales, muchas veces también de otro índole, pero las actitudes negativas, tentaciones y temores vienen y nos acosan y nos acechan. Pero podemos clamar, podemos decir, líbrame, así como en el verso 2 y 3. Las palabras roca, fortaleza y roca son las mismas que también se usaron allá en el Salmo 18 del 1 al 3. Dios es su fuerza y protección. Puede parecer paradójico que en el verso 2 pide que Dios sea su roca y fortaleza, pero en el verso 3 afirma que lo es. Sin embargo, en el verso 2 está diciendo, pruébate o haz realidad, pero en el verso 3 ya está afirmando la realidad. En otras palabras, mientras el salmista ora a Jehová, su confianza crece en Dios y va creciendo porque dice, me guiarás y me encaminarás, ahí en el verso 3. En situaciones de angustia y crisis, más que nunca hace falta la dirección definida de Dios. Según el verso 4, lo están persiguiendo, poniendo trampa al salmista. En este primer ciclo de angustia a victoria, el salmista es el perseguido. En el segundo ciclo, de los versos 9 al 24, él es el rechazado. Pasa de ser el perseguido al rechazado. Así que vemos clamor por salvación de parte del salmista y número 2, vemos una declaración de confianza en los versos 5 al 8. Jesús usó estas palabras, en tus manos encomiendo mi espíritu, cuando dio su vida en la cruz, asimismo como Esteban, cuando murió apedreado, como ya dijimos. Así que es interesante que ambos, Jesús como Esteban, usaron la palabra espíritu, rúa, en el hebreo y pneuma, de pneumatos, neumático es donde obtenemos esta palabra. Encomiendo o recibe mi espíritu, en vez de usar la palabra nefesh en hebreo, que quiere decir vida o alma. Dios puede librar de enfermedad y de enemigos nuestra vida, pero la liberación más importante es la del espíritu de las garras del maligno. El verso 5 hace la afirmación de que Dios es fiel y es el verdadero Dios. Notaremos el contraste con los ídolos. El verso 6 habla de ello. Los nombra vanidades ilusorias. Así que en este cántico de alabanza y confianza hay un ciclo de adoración, expectación y entrega en los versos 7 y 8. Aún en la crisis, el salmista se goza en la misericordia. Esta palabra misericordia, hesed, en el idioma original, explica lo que Dios es. Dios es fiel a sus promesas, a sus pactos. Su amor, su misericordia y gracia se expresan a través de su pacto a su pueblo.
Número 3, vemos el clamor de uno que siente rechazo en los versos 9 al 13. En el primer ciclo de los versos 1 al 8, el salmista era perseguido, ahora siente rechazo. En el verso 9 da la impresión de una enfermedad, pero puede ser el efecto de la angustia, se siente muy debilitado. En el verso 10 se debilita más y tiene un sentido de culpa. Y en el verso 11, en vez de todos o para todos, algunos traducen este verso por causa de todos. Cuando tantos enemigos persiguieron y acusaron al salmista, aún sus vecinos y sus amigos lo rechazaron. Los efectos del odio desmoralizan a uno. Cuando uno es acusado, aunque sea injustamente, es muy común que los mismos hermanos de la iglesia suelan hacer esto a veces hoy en día. Pero el verso 13 es citado en Jeremías 20:10, que dice en cuanto a esto, pero la frase terror o temor está por todas partes y se usa varias veces, 6 veces es más en el libro de Jeremías. Y Jeremías escribió el Salmo, algunos es lo que terminan diciendo, pero quizás Jeremías usó el Salmo. Número 4, vemos que es una oración de fe en los versos 14 al 18, pero a pesar de la situación desesperante, el salmista confía en Dios. En tus manos están mis tiempos, dice en el verso 15. Es una profunda afirmación de fe. El creyente nunca es víctima de la suerte. Sus manos, sus tiempos, toda su vida, su alma, su espíritu está en las manos de Dios. Así que la manera y el tiempo de la victoria están en sus manos. A las 3 peticiones hechas en los versos 15 y 16. Líbrame, haz resplandecer, sálvame. Corresponden a los 3 deseos de los versos 17 y 18. No sean avergonzados y enmudezcan. De nuevo, el salmista no toma la venganza en sus propias manos, pero pide la justicia de Dios. En quinto lugar, vemos eso que es una alabanza por la respuesta, de los versos 19 al 24. La sección se puede dividir en 3 partes, versos 19 y 20. Dios cuida a los suyos, 21-22, testimonio de salvación específica, y versos 23 y 24, un llamado al pueblo de Dios. Se notan paralelos entre los motivos de agradecimiento en los versos 19 al 23 y las peticiones de los versículos anteriores. Así que vemos A, la bondad de Dios para los que buscan refugio en el verso 19. El salmista se había refugiado en Dios, en el verso 1. B, Dios protege a los suyos de conspiración y contiendas, de acuerdo al verso 20. El salmista sufrió esto en el verso 18. C, Dios ha hecho maravillosa su misericordia, de acuerdo al verso 21. El salmista había pedido misericordia en el verso 16. D, Dios oyó la voz de mis ruegos, de acuerdo al verso 22. Lo había pedido en el verso 2, el refugio de la presencia de Dios. Así que, según el verso 22, parece que el salmista escribe el salmo después de la experiencia, cuando le recordaba y la revivía. Él creía en la misericordia de Dios, pero esta salvación de la crisis le hizo ver lo maravilloso de su amor. Siempre confiaba en Dios, pero esto lo lleva a estar maravillado porque cuando te clamé, oíste. Al haber experimentado de nuevo este gran amor salvífico de Dios, el salmista se dirige a todo el pueblo con una exhortación. Amad, esforzaos, ahí en los versos 23 y 24. Cada creyente debe decidir amar a Dios, pues es un mandato y es un privilegio, ambas cosas. La decisión de amar a Dios y expresárselo en la adoración aumenta este mismo amor a Dios. ¿En qué sentido deben esforzarse? El salmista estaba para darse por vencido, de acuerdo al verso 22. Pero el clamar a Dios y confiar en el cambio y su poder cambió todo. Así que adelante los anima a hacer lo mismo. Una de las porciones claves de este salmo es esta. Pero yo he confiado en ti, oh Jehová. He dicho, tú eres mi Dios. En tus manos están mis tiempos. Así que comencemos. Salmo 31, verso 1. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido. Jamás. Líbrame de tu justicia. Este salmo presenta la confianza del alma humana en Dios, en medio de las lágrimas y aflicción, hasta el triunfo, que lo veremos en el verso 19. En 1 de Juan 5:4 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, que viene de Él.
David clamó a Dios para que lo librara. Quería que Dios detuviera a aquellos que injustamente le estaban acusando y causando problemas. Pero, por lo tanto, David hizo su petición basado en que él conocía del nombre y del carácter de Dios. Como Dios es justo y amoroso, él quiere liberar a su pueblo. La fe y la oración deben ir juntas, porque la oración de fe es la oración que prevalece. Así que todo creyente enfrentará peligros y liberaciones y hasta que sea liberado de la muerte, su postrer enemigo. Decimos que tenemos fe en Dios, pero te pregunto, ¿confiamos realmente en Él? Las palabras de David más tarde, en tu mano encomiendo mi espíritu, transmiten su completa confianza en Dios. Jesús utilizó esta frase cuando estaba muriendo en la cruz, ya lo mencionamos, mostrando su absoluta dependencia en Dios. El Padre, su Padre, lo vimos y lo vemos en Lucas 23:46. Esteban repitió estas palabras cuando estaba siendo apedreado en Hechos 7:59, confiando que, aún en la muerte, simplemente estaba pasando del cuidado terrenal de Dios aquí a su cuidado eterno. Debemos comprometer nuestras posesiones, nuestras familias y nuestras vocaciones a Dios. Pero en primer lugar, y más importante aún, debemos comprometernos totalmente con Dios. Y lo más importante, nuestro espíritu. Una pregunta, ¿confías realmente en Dios? En especial en los momentos más difíciles. Es bonito decir confiar en Él cuando todo va conforme a lo que uno quiere. Continuemos, verso 2. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. El salmista busca socorro en el justo gobierno de Dios y suplica que le preste oído y le dé la ayuda pronta y eficaz. Sin otro medio y sin ningún merecimiento, confía solamente en la integridad de Dios y en sus perfecciones para que lo salve, lo proteja, lo libre de los lazos del enemigo. Verso 3. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Hemos visto en otros salmos que Cristo Jesús es representado como la roca, nuestro refugio sólido. Verso 4. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Así que este verso va de la mano con el anterior. Él es la roca, Él es nuestro refugio, puede salvar y puede proteger. Verso 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Encomiendo. Jesús citó estas palabras de extrema confianza en Dios al morir en la cruz. Dice así Lucas. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46. Encomiendo mi espíritu, mi vida, mi persona o ser. El salmista descansa en la misma fidelidad de Dios para con sus promesas hechas a su pueblo. Y no pone su fe en ídolos, como veremos. Primera de Corintios 8:4 dice, acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, el Dios verdadero. Verso 6. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias o ídolos, mas yo en Jehová he esperado. ¿Por qué trajo David repentinamente el tema de la idolatría? Quería hacer un contraste entre su total devoción a Dios y la adoración diluida ofrecida por muchos israelitas a los ídolos. Los rituales religiosos paganos nunca fueron completamente borrados de Israel ni de Judá, a pesar de los esfuerzos que llevaron a cabo David y algunos otros reyes. Obviamente, una persona que se inclinaba ante los ídolos no podía depositar su espíritu en las manos de Dios y su confianza en Él. Cuando colocamos los ídolos actuales de hoy en día, riqueza, posesiones, las cosas materiales, éxito, fama, etc., en el primer lugar de nuestra vida, no podemos esperar que el Espíritu de Dios nos guíe, porque estamos confiando en otras cosas. Dios es nuestra autoridad suprema y requiere nuestra primera lealtad. La confianza auténtica y la realidad total al Señor son inseparables. ¿En quién esperas?
o pones tu esperanza. La palabra esperar es la misma base de esperanza. Esperas y pones tu esperanza en las riquezas, lo material, o en el Creador y sustentador y dueño de todo. Verso 7. Me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Has conocido mi alma, en otras palabras, me has tomado en cuenta en angustia, tú que todo lo conoces. De la confianza y la oración brota la seguridad. Todo resultará para bien porque desde el principio el Señor ha visto y conocido todo y todo lo sabe. Verso 8. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. En otras palabras, no me entregaste y me diste este tiempo perfecto expresando seguridad para el futuro. No me encerraste, etcétera. No me abandonaste al enemigo. Aquí, consultando si recordamos David a Jehová en 1 Samuel 23:11, pregunta, ¿me entregarán los vecinos en las manos de Keila, en sus manos? ¿Descenderá Saúl como he oído, como tu siervo? Y Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá, pero no lo abandonó Dios en este momento. Lo puso en lugar espacioso, en anchura, lugar de seguridad. El mismo salmista ya había dicho esto en el Salmo 18:19. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. En los días de David, los ejércitos necesitaban espacios abiertos en los que pudieran llevar a cabo sus maniobras militares. David alabó a Dios por el lugar espacioso, lugares amplios que le había dado la libertad de moverse dentro de los límites de Dios aun cuando era perseguido. Si usted se siente restringido por los límites morales de Dios, recuerde que le ha dado mucha libertad, mucho más de lo que necesita para moverse dentro de estos límites. Úselo para su honra y su gloria. Verso 9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Aquí escuchamos el ruego para ser liberado de la angustia y la persecución que parecen seguir al justo, a David, al salmista. Al describir sus propios sentimientos, David describió la impotencia y la desesperación que siente cada uno cuando es odiado o rechazado. Sin embargo, la adversidad es mucho más fácil de aceptar cuando reconocemos nuestras verdaderas relaciones con la soberanía de Dios, como veremos en los versos 14 al 18. Mis ojos, alma y cuerpo aquí denotan extrema debilidad o dolor, la tristeza y la indignación mezclados aquí. Alma, entrañas, la persona entera, que es mente, voluntad y emociones. Consumido, aquí está diciendo, debe entenderse en sentido modificado de desgastado y corrompido. Las aflicciones de David lo hicieron varón de dolores. Jesucristo también fue varón de dolores. Aquí era tipo de Cristo que estaba experimentando en quebrantos. Podemos clamar a Dios no solo por lo que Él es, que nos dijo en el verso 3, es nuestra roca, nuestro castillo y nuestra fortaleza, y por lo que Él sabe, de acuerdo al verso 7, lo sabe todo, lo conoce todo hasta lo más íntimo, sino que también podemos clamarle a Él porque Él por quien nosotros somos. Verso 10, porque mi vida se va gastando de dolor, y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. Aquí iniquidad o culpa. Este no era un caso donde David podía alegar inocencia. En alguna manera que no declara, el pecado era un factor contribuyente a sus problemas. Pero aún así podía volverse al Señor en confianza, en oración y en consagración. David reconoce que sus aflicciones eran merecidas por sus pecados, pero Cristo también sufrió por nuestros pecados, no los suyos. Verso 11. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos muchos más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. El salmista describe el progreso de su desgracia hasta el último grado, hasta que los enemigos de David
no se animaron a socorrerlo. Los discípulos de Jesús, ¿qué sucedió? Lo abandonaron. Aún el que dijo, dispuesto estoy hasta morir, defenderte, bueno, lo dejó. Los religiosos estuvieron en contra de Jesús. Así que no pensemos que es raro que si nos abandonan. También Pablo dijo, todos me han dejado. Pero asegurémonos de una cosa, Jesucristo jamás nos dejará. Con toda seguridad, Dios ordenará y dispondrá todo en la mejor forma para quienes también encomiendan su espíritu en su mano. El tiempo de la vida está en las manos de Dios, que lo alarga, lo acorta, nos permite diferentes aspectos. Así que con esta fe y con esta confianza pide David al Señor que lo salve por amor a sus misericordias, no por algún mérito de él. Profetiza que serán silenciados quienes reprochan y hablan mal del pueblo de Dios. Hay un día venidero en que el Señor ejecutará juicio contra ellos. Mientras tanto, debemos dedicarnos a hacer el bien, si es posible, para silenciar la ignorancia de los necios. Verso 12. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Quedé olvidado como un muerto y menospreciado como un inútil vaso roto, es lo que está diciendo. Verso 13. Porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Porque introduce otras razones de su oración, los propósitos injustos, deliberados y sangrientos de sus enemigos. Verso 14. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En su declaración de su confianza incluye a los términos de la oración que lo expresan. Verso 15. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Al decir, en tu mano están mis tiempos, David estaba expresando simplemente su creencia de todas las circunstancias de la vida están bajo dominio de Dios, al igual que su espíritu. Saber que Dios nos ama y tiene cuidado de nosotros nos permite mantenernos firme en nuestra fe a pesar de las circunstancias. Nos guarda de pecar totalmente. El ojo de la fe, que tanto los tiempos de tribulación como los tiempos de triunfo están en la mano de Dios. Pero su reacción es, una vez más, confianza en los versos 14 y 15, y oración en los versos 16 y 17, porque la seguridad de que en tus manos están mis tiempos lo capacita para orar. Literalmente, líbrame de la mano de mis enemigos. La mano de Dios no es el lugar en donde somos inmunes a las dificultades de la vida, los problemas, el sufrimiento, aún el morir, sino que no somos inmunes a esto, sino que en lugar de esto, donde nos suceden, nuestra seguridad no es parte de la dificultad, sino en la dificultad. Verso 16. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Aquí continúas siendo fiel a tu pacto, así como es tu carácter y tu esencia, el no romper tus promesas y pactos, cumpliendo ambos lados del pacto. Verso 17. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Podemos esperar que la oración reciba respuesta sencillamente porque ha sido expresada. Verso 17. No sea defraudado o humillado, sino al contrario, los que no confían en ti sean humillados. Es más, cuando el justo, el que anda bien con Dios, puede orar por la derrota de sus adversarios. Pero los salmos niegan la acción vengativa de la persona hacia su enemigo, sino que lo ponen en las manos de Dios mejor. Pero afirman esta oración pidiendo venganza, la derrota de los perseguidores y de los impíos a manos de acción justa de Dios. O sea, dejando a Dios su justicia obrar. Verso 18. Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Este verso va conectado con el verso 17. Verso 19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado
a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Grande. Esta palabra grande en el idioma original significa abundante, muchos, numeroso, de gran importancia, principal, pesado, noble, significativo. Rab es la palabra que se usa aquí y aparece más de 400 veces en el Antiguo Testamento y deriva del verbo rabab, que quiere decir numeroso o grande, que de ahí también proviene el nombre, el título rabí, viene de rab, aunque rabí generalmente se traduce maestro, implica la idea de que es alguien grande, es decir, lleno de conocimientos que lo sabe. También podría traducirse como mi gran instructor. De ahí es que nuestro Salvador aconsejó que no se llamaran así a sus seguidores. Solo podemos tener un rabí, y este no es otro que simplemente nuestro Mesías, de acuerdo a Mateo 23:8. Que Dios ha guardado su bondad, recompensas para aquellos que le temen y para los que en Él esperan. Lo confirma aquí Mateo 5, del 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En lugar de rendirnos a la impaciencia o al desencanto, o cuando somos atribulados, debemos volver nuestros pensamientos a la bondad del Señor para con quienes le temen y confían en Él. Todo llega a los pecadores a través de la dádiva maravillosa del unigénito Hijo de Dios para hacer la expiación por los pecados. Verso 20. En lo secreto de tu presencia lo esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. David ahora mira hacia la crisis pasada y llega a sus conclusiones. El Señor protege a los que confían en Él, de acuerdo al verso 19 y 20. Responde a los que llaman, de acuerdo al verso 21 y 22. Y está a disposición de ellos, sus santos, los que Él ama y que corresponden a su amor, preservándoles y dándoles seguridad en su esperanza, de acuerdo al verso 23-24. Veamos el verso 21. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Dios manifiesta abiertamente la bondad que piensa impartir a su pueblo. El secreto de tu rostro, o bien la cubierta de tu rostro, la presencia, la protección así dispensada. Una figura similar en el Salmo 27:5 encontramos. Se presenta la idea de seguridad además por la figura del tabernáculo y de una ciudad fuerte, fortaleza. En ciudad fortificada, una situación como la del primera de Samuel 23 del 7 al 29. Verso 22. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Decía yo, dirección de sentido adversativo, sin embargo yo, así favorecido, quedé desesperado en mi premura, en mi terror, cortado, etc., de toda la protección de tu presencia. Aquellos que conocen a Dios tendrán la victoria final, de acuerdo al verso 22. Podemos animarnos hoy porque Dios nos protegerá teniendo a salvo nuestro espíritu. Verso 23. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Aquí guarda Jehová, es fiel, cumple su pacto con su pueblo y juzga con justicia al malo. Que nadie desespere, pues si no, tenga ánimo, que su esperanza no será en vana. Así que, verso 24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Esperáis, la esperanza en la Biblia es seguridad de lo que sucederá, sumada al desconocimiento del factor cuándo. Así que continuemos confiando en Él, manteniendo nuestra esperanza, esperanzados, esperanza, otra vez relacionado ahí,
solamente poniendo nuestra esperanza en Él, esperando solo en Él, estando seguros y confiados de que Él es fiel y Él cumplirá. Dios bendiga sus vidas mientras continúan confiando y esperando en Él, confiando en el socorro de Él, que estamos a salvos en cuerpo y en espíritu. Si nos permite vivir, estaremos a salvos con Él por toda la eternidad. Dios bendiga sus vidas. Amén.